Hola, buen día a todos, mis amados hermanos, mis amigos, aquellos que nos escuchan a través de este medio. Nos gozamos y alegramos de estar con ustedes compartiendo la palabra el día de hoy. Gracias a Dios porque podemos estar delante de Él y les invito a que nos gocemos y alegremos en su palabra. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Presbiteriana en Tlaquepaque. Qué gusto saludarlos. Les invito a orar para ofrecer este tiempo al Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo dirija, Señor, nuestros pensamientos y corazones hacia ti. Y, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia, quienes escuchan este mensaje, Señor, se gocen y alegren con nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Qué les parece si nos acompañan a poder compartir este tiempo en la alabanza? Alabemos a nuestro Dios.
Gracias a Dios, gracias porque nos permite gozarnos en Él. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, del versículo 11 al versículo 24. Primera de Juan 3, 11 al 24. Si le damos lectura a la palabra de Dios, lo quieres seguir en tu hogar con la vista o leerlo también en voz alta y en tu hogar. Dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Amén. Esto es palabra del Señor. A través de la historia del cristianismo, hemos visto cómo muchas barbaries se han hecho en el nombre de la Iglesia, en el nombre de Cristo. Persecuciones, esclavizaciones, muchas etnias acabadas. Y en lugar de que la Iglesia reflejara el amor, se ha reflejado todo lo contrario. Hoy es más sutil, pero más peligroso. Pareciera que el egoísmo, la indiferencia, la falta de sensibilidad al hermano, el distanciamiento ha mostrado una falta de amor en la Iglesia. Y esto es base del testimonio cristiano. Jesús un día dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Qué tanto como iglesia reflejamos el amor de Dios? ¿Qué tanto mi vida como pastor? ¿Qué tanto mi vida como creyente? ¿Qué tanto tu vida refleja el amor de Dios recibido en Cristo Jesús cuando somos adoptados en su gracia? Es por esto, amados, que hoy quiero que reflexionemos y que meditemos en una iglesia que debe de amar de verdad. Les invito a que oremos pidiendo que sea el Señor lo que haga en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo hable con poder a nuestras vidas. Úsame como instrumento útil en tus manos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, buen día, mis amados.
Estamos en una serie de mensajes acerca de la primera carta del apóstol Juan, una carta dirigida a los creyentes de la parte final del primer siglo. Esta carta en la cual Juan ataca enseñanzas que quieren negar la humanidad de Cristo y por lo tanto también la efectividad de la salvación. Es en este momento que Juan resalta la unidad del Hijo y del Padre, esta unidad que con su amor para con la iglesia, comprado en la persona del Hijo, es evidencia de ¿qué? De esta salvación que el Señor nos da y sobre todo, ¿sí?, del amor que debe existir latente entre los hermanos. Es ahí donde Juan, si ustedes observan en su Biblia, los versos 9 y 10 del capítulo 2, Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Estoy convencido de la importancia que tiene el amor de Dios en la iglesia, el amor ágape. Y es en esto el primer punto que yo quisiera este día, en esta predicación, platicar con ustedes. Hagamos la diferencia en el amor de Cristo entre su iglesia. Yo no sé si ustedes sabían acerca de Juan y su hermano Jacobo. Ellos eran primos del Señor Jesucristo. Y lo interesante en ellos es que se les conocía como los hijos del trueno. Tenían un carácter tremendo. Ellos, en su carácter volátil, en algún momento pidieron que cayera fuego sobre Samaria para destruirlos, porque no habían permitido que el Señor pasara por ahí. Pero es este mismo Juan que había mostrado este carácter, el cual escribe ahora sí en el capítulo 3 y en el versículo 11 y 12 lo siguiente. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y la de su hermano justa. Y dice el verso 13, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Juan afirma que en un sentido la relación que Dios tenía con la misma creación, y en este caso el hombre y la mujer, Adán y Eva y su familia, era una relación del amor. Era la esencia del principio. Es interesante que Juan habla de este amor como una base de comparación que debería de existir entre Caín y Abel, pero no fue así. Lo esperado entre estos hermanos de sangre y también hermanos en función de las promesas hechas a Adán y a Eva en el propio Evangelio, nos encontramos que no es así, que Caín y Abel, la descendencia aparentemente de la familia de Dios, encontramos a un hermano que aborreció al otro, lo asesinó. Y aparentemente, si pudiéramos decir en una idea, ¿sí?, era en la fe, pero no era así. ¿Por qué? Porque las obras de Caín eran malas. Es aquí donde entendemos que en Caín había una raíz de Satanás en su corazón, del mundo sin Dios, que no estaba en la promesa que Dios había hecho de restauración. Por lo tanto, dice que la muerte se enseñoreaba de su vida. Y entendamos, el mundo, aquellos que no conocen a Dios, no le aman, sino le rechazan, ¿sí? Estos pertenecen
al mundo. Y entonces Juan dice en el verso 13 que, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. No se extrañen si el mundo los odia. Encontramos una separación entre los que conocen a Dios y los que no. Jesús, en la última etapa de su ministerio, en Juan capítulo 15, del versículo 17 al 21, dice la palabra de Dios que Jesús les dice a sus discípulos. Te invito a que vayas ahí en tu Biblia, por favor, en Juan 15, del 17 al 21, Evangelio de Juan. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí Juan terminantemente repite lo que escribe en Primera de Juan, que os améis unos a otros. Y luego Jesús dice en el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Podríamos aquí pintar la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque el mundo odia a los de Dios. Abel era de Dios y Caín odia a Abel. Y Jesús dice, a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Jesús da la razón de qué? De que los discípulos serían aborrecidos por el mundo, así como Cristo mismo había sido aborrecido por este. Y Jesús aclara en el verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay una simiente de Satanás que se encuentra en este mundo y nosotros que hemos creído, ¿sí?, que ya no pertenecemos al mundo porque fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús y en esa fe fuimos adoptados como hijos de Dios, entendemos y debemos entender que por el mundo seríamos aborrecidos. Así como Caín aborreció a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel había sido aceptado por Dios y a Caín no le interesaba el ser aceptado por Dios. Así que como Caín asesinó a Abel, el mundo odia, el mundo aborrece a aquellos que le pertenecen a Dios. Jesús les recuerda en el verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué? A vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entendamos y no se asusten, ¿sí? Si a Cristo persiguieron, nosotros también seremos expuestos ¿a qué? A esta persecución, ¿sí? Pablo y Pedro a esto lo llaman un privilegio, ¿sí? ¿Por qué? Por el privilegio de sufrir por su nombre. Ellos lo aceptaban gustosos. ¿Por qué? Porque Cristo había sufrido por ellos. Y en el verso 21, al final del mismo capítulo 15, el Señor les dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entendamos lo siguiente, este conflicto que existe entre el mundo, los no creyentes, aquellos que rechazan el amor de Dios, y aquellos que hemos por la gracia de Dios llamados a la fe, no es que te rechacen a ti, sino rechazan a Cristo, rechazan al Dios que Cristo vino a presentar en Él y a través del cual le conocemos, al único Dios verdadero. La gente nos desprecia por vivir esa fe, por cómo vivimos, porque servimos al Dios vivo, porque no le conocen.
Los discípulos habían conocido a Cristo y por lo tanto a Dios. Y esto era suficiente para que el mundo los despreciara, los aborreciera. Y en este contexto tomo nuevamente lo que Juan dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 14, en primera de Juan, cuando dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Tenemos que pensar muy detenidamente esto. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. Eso debe hacer la diferencia. No somos como Caín, que aborreció, que asesinó a su hermano. Y dice Juan, el que no ama permanece en la muerte, sumando a lo hecho por Caín. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Juan? Juan nos quiere llevar al sentido mismo que como creyentes debemos actuar diferente al mundo. Por eso Juan es un poco radical en el verso 15, porque nos dice, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Y aquí muchos dirían, bueno, pues yo no aborrezco a mi hermano, ni soy un asesino, pero estaríamos actuando como los mismos fariseos del tiempo del Señor Jesucristo, que cuando pensaban que la ley decía que no matarás, ellos se zafaban. Mateo 5:21 nos dice, y oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús les dice, pero yo os digo, en el verso 22 del capítulo 5 de Mateo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y Jesús en esta parte nos lleva claramente que cuando alguien se enoja con su hermano desmedidamente, hay ira en su vida, cuidado porque somos culpables de ello. Y cuando insultamos a nuestro hermano diciendo que no tiene entendimiento, y cuando le decimos a nuestro hermano que no tiene capacidad de conocer a Dios, entonces somos candidatos al infierno. Esto en el mundo es lo más común. Este tipo de enojos, este tipo de insultos, esta forma de llevarse. Juan dice, ustedes no son así. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Todo aquel que actúa de esta manera aún entra en el grupo de los asesinos y no tiene la vida eterna, no permanece en ella. ¿Cuál es la exhortación que Juan está haciendo a nuestras vidas en el verso 16 del capítulo 3 de Primera de Juan? En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y cierto es que nosotros no podemos dar nuestra vida por nuestros hermanos para salvarlos. Nosotros no podemos morir por sus pecados como lo hizo Jesucristo. Nosotros no podemos resucitar como Jesucristo resucitó para darnos vida eterna. No. Pero sí podemos reflejar el amor de Dios recibido en Cristo, en la paciencia, en la misericordia, ¿en qué más? En el amor, en el cuidado, en protegernos unos a otros, en amarnos, en tener una sensible entrega por servir a mi hermano, dominio propio. También podemos tener la paciencia, la mansedumbre. Pero déjenme decirles que Juan aún va más allá.
en este pasaje del capítulo 3 de Primera de Juan. Juan les dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita ¿qué? En él? Juan está llegando al punto, amados, en que si vemos en necesidad a nuestro hermano y no actuamos, estamos actuando como ¿qué? Como cualquier otro del mundo. La iglesia, el pueblo de Dios, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él si nosotros permanecemos con las diferencias sociales sin ser sensibles a ellas, sin ser sensibles a la necesidad de nuestro hermano? Sin ver que cuando esté en problemas nos preocupamos y nos ocupamos de ello. Yo creo que Juan veía estos problemas también en sus tiempos y decía, un reflejo del amor de Dios, de su presencia, es no inmutarse a la necesidad del hermano. No es posible que digas que tienes el amor de Dios y no ayudar a suplir a aquel que está en necesidad, a tu hermano. Si tienes capacidad para hacerlo, hazlo. El verso 18, Juan sigue exhortando, queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. He aquí un reclamo social hacia la iglesia de Cristo. En la historia creemos que Dios lo dio en Cristo Jesús, todo por nosotros, para salvarnos de una condenación segura, para mostrarnos ese amor incomparable en la persona del Hijo. Pero la iglesia debe demostrar este amor, cerrando los ojos a la necesidad de nuestro hermano. Estamos como negándole, estamos como aborreciéndole, estamos negando el amor de Cristo en nuestras vidas. Es ahí la necesidad de la comunión de la iglesia. Es imperativa. ¿Por qué? Porque solamente así podemos conocer la necesidad de nuestro hermano. Este distanciamiento muchas veces nos alejó de poder percibir qué estaba pasando en nuestro hermano. Juan nos dice, hey, debemos tener cuidado. Juan nos dice, no podemos dejar pasar la necesidad. No debemos vernos como Caín, viendo lo nuestro y no lo de los demás que necesitan. Yo creo que Juan traía a su mente lo que se vivió en la iglesia de los primeros cristianos, allá en Hechos capítulo 2, 44 al 47, cuando toda la iglesia, los primeros creyentes, se juntaban, dice la palabra de Dios, ahí en Hechos 2, 44 al 47, si lo quieres buscar en tu Biblia, dice la palabra, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo que Juan recordaba eso y decía, esto necesitamos. El amor vivo en la iglesia, práctico de servicio. Hoy Satanás ha sido muy atinado. Ha llenado a la iglesia y a este mundo de muchas necesidades, de muchas cosas superfluas. Y ha quitado la vista, y hemos quitado la vista de poder servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano en la iglesia. Este es el llamado que se hace Juan. No lo hagamos solo de palabra,
sino lo hagamos de hecho. Interesémonos, seamos movidos por el Señor. Y este es el segundo punto del cual quiero hablar este día. ¿Qué tan sensible estoy siendo a esta vida de amor en Dios hacia mi prójimo? Esta es una historia que me cuesta trabajo contar. A la edad de 13 años, estando en primera secundaria, un compañero y amigo, yo creo que éramos pocos los que nos relacionábamos con él, pero este amigo me pedía una vez una mochilita que yo llevaba. En casa yo tenía varias de estas mochilitas, era una promoción que tenía mi padre. Y él decía, ¿no tienes una para mí? Yo le decía que sí, se la tenía, que se la iba a llevar. Pero pasaban los días y se me olvidaba, y se me olvidaba, y se me olvidaba. Finalmente me acordé después de las vacaciones de Semana Santa y la agarré y me la llevé entre mis cosas para dársela. Cuando llegué a la escuela, lo buscaba para entregársela, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que mi amigo había muerto en esas vacaciones. Amados, cuando por Dios somos llamados a practicar el amor, debemos entendernos que esta oportunidad es ahora. Y es que el Espíritu Santo nos habla a amar ahora a nuestro prójimo. Juan nos habla de la sensibilidad en esto y de cómo el corazón nos podría estar hablando en ese sentido. Fíjense en los versículos 19 y 20 del capítulo 3. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Juan nos está llevando al tribunal de la conciencia, en la cual somos confirmados en la fe como creyentes en Jesucristo. Y de alguna manera, cuando el corazón nos habla acerca de esa necesidad y esa lucha, entonces sabremos que somos de la verdad. Pero yo creo que Juan nos está haciendo reflexionar en dos aspectos. Primero, cuando nuestro corazón nos condena, y pienso en aquellas ocasiones que nos hace sentir culpa en el corazón, y para el creyente se vuelve una tortura, de tal manera que no logra percibir el perdón y la misericordia de Dios. Y entonces entendamos, Dios es más que nuestro corazón, que nos ha perdonado cuando hemos fallado. Y nosotros tenemos que entender y aceptar este perdón. Pero, dice el texto, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hay una lucha en el corazón, en la justificación, no debemos de olvidar que en Cristo somos justificados. Y Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, amados, cuando hemos sido justificados en Cristo Jesús, no hay mayor condenación para los que están en Él, porque el mismo que nos defiende, el mismo fiscal que acusa y el mismo juez es el mismo. Y en Cristo Jesús hemos sido justificados. Por lo tanto, aun cuando un corazón nos quiera estar culpando y haciéndonos ver, mira, la regaste, podemos decir, en Cristo he sido justificado. Pero la segunda parte es cuando nos autojustificamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando pasamos por alto aquello que el Señor nos quiere decir. Dice el versículo 21 del capítulo 3 de Primera Juan, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios.
Y si recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Amados, aun cuando nuestro corazón no reaccione, no nos olvidemos. Dios lo sabe todo. Dios sabe si estamos andando en qué, en la confianza delante de Él. Y si andamos en sus mandamientos, sí, a Él no lo podemos engañar. A Él no podemos decirle, sí lo estoy haciendo, Señor, me estoy justificando porque este día, pues oré por mi hermano, pero no lo ayudé, pero sí oré por él. Sí, no, mi hermano. A Él no podemos engañar si no estamos respondiendo en el amor de Cristo, amando como debemos hacer, de hecho, no de palabra, a nuestro hermano. Y por eso Juan enfatiza en el verso 33, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Este es nuestro llamado. Esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que practiquemos el amor, que lo vivamos interesándonos en la vida de mi hermano, en qué necesidad tiene, no nada más que vivamos una vida de domingo, de saludo, que parece que alabamos al Señor en una misma sentido o el mismo corazón, pero no nos encontramos para nada en una relación familiar como Cristo quiere que seamos. Por eso el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Porque por el Espíritu que nos dio. Creo que este estudio, mis amados, no nos da más espacio. Practiquemos el amor de Dios con nuestros hermanos. Preocupémonos por las necesidades. Interesémonos en la iglesia. No podemos vivir una iglesia de domingos. Tenemos que vivir una vida sensible a las necesidades de los demás. Quiero terminar con este último punto. Y quiero llevarlos a reflexionar lo siguiente. Amando con el amor de Cristo a quien aún no cree en Él. Si has tenido una crisis familiar o con algún vecino, jefe, amigo, porque eres creyente en Jesucristo, ¿sabes? Dios te llamó a amarles también, no a amar solamente a aquellos que te aman. Y ¿saben? Jesús oró por sus discípulos en ese sentido. En Juan 17, capítulo 17, versículos 15 al 20, yo sé que esto sería para todo otro mensaje, pero quiero llevarles a esta idea. Jesús ora al Padre y le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús estaba orando por sus discípulos. Ahora que ellos habían creído en Dios por medio del Señor Jesucristo, Jesús les decía: no los saques del mundo, del lugar que los aborrece, no los saques de ahí, sino santifícalos en tu palabra en el mundo. Sí. Hazlos crecer en su vida a través de ¿qué? De amarnos como debemos amarnos, pero cumpliendo el llamamiento que nos había hecho. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué? A llevar el amor de Cristo a otros. ¿A quiénes? A los que los aborrecen. Sí, a los que los aborrecen, al mundo. A ellos tenían que llevar la palabra. Y el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El pueblo, los discípulos del Señor, que serían siendo apartados para el Padre en todo, predicando su verdad. Pero
Dice el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Lo que quiero dejar en tu corazón es lo siguiente, amado hermano y amigo, que aun cuando el mundo nos aborrece, tú y yo somos llamados a amarles, llevándoles el evangelio de la salvación. A aquellos que nos rechazan, a aquellos que tenemos el riesgo que nos persigan, a aquellos que tal vez nos desprecien y muchas veces nos hagan el feo, nos estén maltratando, a ellos somos llamados a llevarles el amor de Cristo de salvación. ¿Y sabes qué? Tengo una gran noticia. Hay esperanza para ellos. ¿Saben por qué? Porque nos alcanzó a nosotros. Los discípulos cumplieron llevando el mensaje. Y gente del mundo que Dios llamó vinieron a salvación. Y fueron adoptados hijos en Cristo Jesús. Este es el mensaje de esperanza. Sí. Y un ejemplo muy sencillo. Pablo, el apóstol. Él era Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, el que consintió la muerte del primer mártir cristiano, el diácono Esteban. Él los aborrecía profundamente y quería llevarlos a la cárcel a todos. Y en el camino fue alcanzado por el amor de Cristo y vino a salvación. Hoy tú y yo somos llamados a llevar ese evangelio. No es fácil, sí. Es complicado también. ¿Y sabes una cosa? Dios ama al mundo de tal manera que envió a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es nuestro mensaje. El amor práctico y el amor de la palabra a la gente. Y Dios quiere usarte a ti. Que con tu vida testifiques del amor de Cristo y con la palabra les hables de su amor. Hoy te invito a que tomes la decisión de qué? De amar a tu hermano, pero también de llevar el mensaje del amor de Cristo a los que aún no le conocen. Dios es amor y quiere usarte para llevar ese amor. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Padre, gracias te damos, porque en Cristo Jesús encontramos ese amor. Nosotros éramos del mundo, pero ahora en Cristo Jesús fuimos apartados en la fe a esta vida en Cristo. Que seamos instrumentos para llevar este mensaje a toda criatura, llevando esperanza y amor tuyo. Gracias, Padre, que tu iglesia lo practique dentro y fuera, llevando tu amor. Gracias, Dios Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Espero que el Señor haya hablado a tu vida y hoy decidas practicar ese amor. Recordamos nuestras actividades esta semana, lunes y viernes, los estudios de los salmos que llegan por las redes sociales, las reflexiones sobre las parábolas martes y jueves a las 9:30 de la mañana, la reflexión en audio para las damas martes en la tarde, reunión de varones miércoles 8 p.m. varones los esperamos, sábado reunión de oración 9 de la mañana y reunión con los jóvenes el próximo sábado es aquí en las instalaciones donde nos estamos congregando. Te invitamos, jóvenes, a estar con nosotros. Próximo sábado, 11:30, nuestra reunión presencial. Amén. Qué gusto saludarlos, estar con ustedes. Vamos a despedirnos con la bendición del Señor, la bendición pastoral.
y también posteriormente con la doxología. Ahí en tu hogar, inclina tu rostro, vamos a orar y recibir la bendición del Señor. Padre, gracias por tu palabra, por permitirnos gozarnos en ella, que nuestros corazones sean transformados para tu gloria. Señor, da la bendición a tu pueblo, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.